el distrito Arroyo Ceibal, provincia de Santa Fe, República Argentina, y ante la demanda creciente de contar con una escuela primaria, un 17 de julio de 1925 nace la Escuela Provincial número 71, a la vera oeste de la Ruta Nacional número 11. Para ello fue necesario la donación de un terreno por parte de Elisa Wingeyer de Capósolo, donde se construyó lo que después se llamó la Escuela Vieja. Su primer director fue Edardo Simes, en homenaje de quien hoy lleva su nombre. Visionario, su éxito educativo radicó en la aplicación de métodos de aprendizajes y materiales ilustrativos muy avanzados para la época. En la década de 1940, mediante la ejecución del plan quinquenal del gobierno de Juan Domingo Perón, se concreta la construcción del nuevo y actual edificio de la escuela, ahora con la donación del terreno contiguo al oeste por parte de Rosa Elisa Capósolo de Sesma. Así como el primer edificio influyó en el trazado de la Ruta Nacional número 11, el ministro de Educación de Santa Fe y exdirector Eduardo Simes aconsejó que la nueva escuela debía estar a la vera de la ruta, pese al ofrecimiento de un terreno en el pueblo de Arroyo Ceibal. En 1946 y hasta 1954, Efraín Angeloni se hace cargo de la dirección de la escuela. Hombre activo, visionario, gran coordinador del equipo docente, amante de la lectura y de la naturaleza, embelleciendo el predio con huerta, jardín, árboles frutales y de sombra. Un eléctrico, al decir de su hija Melik. Y los años pasaban. El desarrollo de dos cultivos regionales como la caña de azúcar y el algodón aumentó fundamentalmente la población rural y por lo tanto la matrícula escolar. Era muy común observar caravanas de alumnos con sus guardapolvos blancos desde zonas de islas, zonas rurales, desde el pueblo y el popular carrito desde las garcitas, a cargo primero del señor Peralta y luego del señor Aguirre. Se quedaban a esperar la salida de los alumnos y hasta cortaban el cabello a algunos. Nuestras mentes todavía reflejan esas columnas de alumnos con guardapolvos blancos llegando desde los 4 puntos cardinales. En estos 100 años de vida se fueron sucediendo directores. A Simes y Angeloni le sucedieron Ángela de Arzamendia, Dolores de Sesma, Erlinda Flores Méndez, Perla Benamú, Catalina de Arzamendia, Ramón Bonaglia, Albino Cañete, Herminda Moschen, Erika Sorat y actualmente Cristina Esquivel. En sus comienzos, la mayoría de los docentes provenían de otras localidades, generalmente de Reconquista, pernoctando de lunes a viernes en las 2 viviendas internas de la escuela adecuadas para tal fin. Solo recordaremos a algunos. Griselda Martí trabajó desde 1962 hasta 1976.
Nos dijo: tengo recuerdos muy lindos de la escuela, mucho compañerismo y respeto entre directivos, maestros y cooperadores. Recuerdo a Oscar Capósolo, Tito Sesma y Domingo Arzamendia. Los ingenieros que realizaban la pavimentación de la Ruta Nacional número 11 las esperaban que salgan los viernes para llevarlas a Reconquista. Se encargaba de sacarle piojo a algunos alumnos. Teresita Genovese trabajó en la escuela desde 1954 hasta 1964. Compartió la casa habitación con 9 docentes. Para hacer dedo a Reconquista, los viernes sacaban números para respetar el orden y no pelearse. Cuando llovía, viajaban en tren. Recuerda el carrito de las garcitas. El cocinero era un tal Solari. El lunes las esperaban con tortas fritas para el desayuno. La seño Dora Ramos se le animó al video y nos deja los siguientes conceptos. Bueno, yo trabajé en la escuela de Ceibal desde el año 1954 a 1970. Vivíamos en la casa de los maestros, 8 maestras, que éramos de Reconquista y viajábamos los fines de semana, volvíamos los lunes. Cuando llovía teníamos que ir en tren, en ese tiempo estaba el ferrocarril. Y bueno, y había mucho compañerismo, se trabajaba mucho, no había muchas cosas como hay ahora y se compartía todo. Teníamos como director al señor Angeloni y en esa época se ensayó la obra de teatro Viuda, Fiera y Avivata busca soltero con plata. Ese era el título de la obra. Se la dio ahí en el patio de la escuela vieja, se sacó muy buenos beneficios y con eso se invirtió para la escuela y para las cosas que hacían falta. Innumerables anécdotas subjetivas de muchísimos alumnos que pasaron por la escuela. Uno de ellos, Rafael Cuatrín, al respecto nos dice lo siguiente. Rafael, ¿en qué año empezaste en la escuela 71? En el año 1941, porque yo nací en el 34, así que debe haber sido en el 41. ¿Hasta qué grado fuiste? Fui hasta 5º grado, porque me cansé de caminar 3 kilómetros de ida y 3 kilómetros de vuelta. En ese tiempo nadie tenía bicicleta. Los chicos iban a caballo. Bien. O a pie. A tal punto que bueno, inclusive había gresca entre los que iban de pie y los que iban a caballo. Era toda una historia. Y los caballos quedaban ahí sin comer 4 horas atados en el alambrado y a la vuelta se venían como tiro. Y un compañero que venía a caballo, veníamos caminando juntos y yo le digo, qué lindo hacer tener un caballo para venir a la escuela porque estaba cansado de caminar. ¿Querés andar a caballo? Me dijo. Y nada, subí. Y era bastante cabezudo, un tal Nobile, Jacinto Nobile, y me subió, me ayudó y me alzó a caballo. Y sobre que subí al caballo, le sacó el freno y le pegó un chicotazo. Me fui hasta atrás y ahí me alcancé a agarrar de la clina y el caballo con hambre venía galopando yo de una punta a la otra hasta que se cansó y cuando se cansó me tiré al suelo. Che, Rafael, ¿qué te acordás de esa época de la escuela? ¿Cómo era? Y bueno, mi primer maestro fue don Eduardo Simer, un gran educador. Te educaba a las buenas o a las malas, porque en ese tiempo existía el puntero.
Y no lo usaban solamente para indicar en el pizarrón, lo usaban para pegar. para sobártelo por el lomo. Y me acuerdo bien que a más de uno se lo... a tal punto que yo recuerdo de haber el puntero quebrado por medio, y no era contra el pupitre ni nada. Hasta tercer grado, cuarto, más o menos, llevaba cuadernos, libros, estudiaba. Pero ya en quinto grado yo me iba a la escuela sin nada, con los puestos. Y ahí me daban un papel y escribía lo que era el pizarrón. Lo que sí me destacaba en el dibujo. Y los maestros se empezaron a asombrar de mi habilidad para dibujar. A tal punto que me hacían dibujar cuando necesitaban hacer una figura de algo en el pizarrón, me daban el libro que copie y yo se lo hacía en el pizarrón. Y me hice famoso como dibujante y me llevaban a dibujar a los otros grados. ¿Muchos alumnos había, Rafael, en esa época? Sí, porque era la única escuela que había. Del Sombrerito no había escuela, salvo allá en el centro, no me acuerdo, pero venían alumnos del Sombrerito, que venían a caballo, de las Garcitas, y hasta de acá de Ceibal, hasta Ceibal Oeste, todos venían a la escuela. En la época que fue director Efraín Angeloni, yo me acuerdo que alcanzó a tener 300 alumnos en la escuela. Para referirse a sus vivencias, Domingo Mingo Valls nos comparte su testimonio. Mingo, ¿en qué año aproximadamente comenzaste la escuela? A los 7, 8 años habré comenzado la escuela, yo no recuerdo muy bien. No, perfecto. Sí. ¿Y saliste en quinto grado? Salimos quinto grado, pero hacíamos 6 años de escuela porque había primero y primero superior. Y en quinto salíamos de la escuela. Bien. ¿Cuántos kilómetros te quedaba de tu casa? Vos eras de Ceibal Este. Sí, Vivía Ceibal Oeste sobre las Garcitas. Y 7 kilómetros. Y a pie, lógico, siempre a pie, descalzo, con la alpargata en la cartera, no, porque teníamos un bolso, ahí tenía la alpargata, dos lápices, el cuaderno y nada más. Y llegábamos cerca de la escuela, que está el arroyo ahí nos lavábamos a veces los pies y poníamos la alpargata y venía a la escuela. Y cuando salíamos de la escuela, también llegábamos ahí, sacábamos la alpargata en la cartera y descalzo. ¿Y en las heladas qué hacían? Y en la helada, a veces, cuando no había barro o algo, poníamos la alpargata. Y si era lindo, con sol, así, descalzo también, porque ya estábamos acostumbrados, ¿verdad? Se cruzaban con otros alumnos. Había alumnos de la zona de islas que venían, ¿no? Sí, de la zona isla venían a caballo. Y después yo tenía un vecino que siempre nos juntábamos para venir a la escuela, siempre veníamos. ¿Te acordás quién era? Sí, Rubén Fulán, un vecino que vivía cerca de casa. Y y nos juntábamos siempre, yo me venía temprano, lo esperaba y veníamos y íbamos siempre juntos. Y después se juntaban los que venían a caballo de la isla ya, y andábamos siempre, casi siempre juntos, ¿vio? ¿Cómo eran las maestras? ¿Eran exigentes? ¿Por ahí los apretaban un poquito en alguna situación de mal comportamiento? No, las maestras eran como la madre, porque nosotros le teníamos un respeto bárbaro a los maestros. Respetábamos a rajatabla los que nos decían, y tengo una anécdota, por ejemplo, de Angeloni, el director. Angeloni era, y nos hacíamos formar todos en el patio antes de entrar a la clase, todos en el patio.
y a él y cantábamos el himno, creo, algo así. Y Angeloni, el director, decía, recuerdo que me dijo a mí, Bay, usted ayer pasó frente a la escuela y no saludó la bandera. Eso me quedó grabado, hasta hoy me acuerdo, me parece que me está diciendo hoy que pasamos porque antes mayor era a los superiores que a la bandera, ¿no es cierto? Y teníamos que saludar a la bandera o sacar el sombrero, la gorra, lo que teníamos, era sagrado. Y al regreso de la escuela tenían que trabajar en la chacra. Sí, llegamos a la escuela y teníamos la comida lista y bueno, como nosotros trabajamos con bueyes en época, ¿no es cierto? Que trabajaban con bueyes, yo tenía los bueyes atados que mi hermano preparaba y terminaba de comer, agarraba los bueyes y a trabajar toda la tarde. ¿Y les daban tareas? No llevábamos tareas, no. Pero teníamos que tener a rajatabla, saber todo, sí. ¿Y de útiles que llevaban? ¿Cuaderno, lápiz? ¿Qué llevaban? Cuaderno, lápiz, un libro y después nos dieron la lapicera, con la tinta. Con la tinta, con un tintero y ahí teníamos que escribir y ese era un problema para nosotros que no teníamos cartera porque metíamos ahí la pluma del otro día salía toda para el otro lado. ¿Qué te acordás? ¿Y el edificio era, vos fuiste al edificio nuevo, digamos, o No, era yo toda terminé la otra? El quinto grado hice en el edificio nuevo. Lo demás hice todo en la primaria, La vieja, en la digamos, escuela sí. vieja, la vieja escuela. ¿Y doña Sabina ya estaba de portera? Sí, doña Sabina, portera y cocinera, porque Cocinera también. sí, también porque no le daban de comer a todos, le daban de comer a cierto alumno nomás, los menos pudientes y eso. ¿Alcanzaste a conocer el carrito que venía con alumnos de las Garcitas? La Garcita, sí. ¿Cómo era ese tema? Ese don Peralta, don Juan Peralta creo que era Juan, no, Esteban Peralta. Sí, venía con 2 caballos, con el carrito carrito antiguo de 4 ruedas, tirada por 2 caballos y venían ahí los alumnos sentaditos. ¿Cuántos habrán venido en el carro, más o menos? No sé la idea, pero creo que 10, 12, 8, 10, más no. Quienes transitamos en ese periodo en la escuela, imposible no recordar a Sabina Ságer de Prieto, la portera. Se desempeñó desde 1950 hasta 1979. De carácter fuerte, pero muy trabajadora y responsable, llegando a obtener una nota de felicitaciones por parte del Ministerio de Educación por su excelente desempeño. Querida Escuela 6071 de Arroyo Ceibal, es inmensa la emoción que sentimos al llegar hasta tus instalaciones cuando estás cumpliendo tus 100 años de existencia. No solo has capacitado, sino, y lo más importante, has formado innumerables personas de bien, de respeto, de solidaridad, que hoy estamos dispersos en todos los rincones del mundo. Venimos a decirte muchísimas gracias y desearte lo mejor en tiempos venideros.